Se decía que aquel apache no tenía familia, que hablaba poco y no confiaba en nadie. Vivía solo entre las montañas, como una sombra entre los pinos. La gente le temía, o peor aún, lo ignoraba. Pero una noche, en medio de una tormenta tan salvaje que partía los árboles y hacía temblar la tierra, su destino cambió para siempre. Porque bajo la lluvia y el viento, entre el lodo y los relámpagos, encontró a una niña blanca. Una niña tan pequeña y frágil que apenas respiraba, abandonada por quienes debieron protegerla. ¿Quién era ella? ¿Por qué estaba sola en ese infierno? Nadie volvió a buscarla. Nadie preguntó por ella. Y ese guerrero, que había perdido todo lo que alguna vez amó, decidió hacer algo impensable, abrir su corazón y criarla como si hubiera nacido de su propia sangre. Esta es una historia de esas que no se olvidan. Una historia sobre el instinto más puro del alma humana, cuidar al más débil, proteger al inocente, amar sin condición. Porque no fue solo el hambre, el frío o el miedo lo que esa niña venció. Fue la soledad. Y lo hizo gracias a un hombre marcado por el dolor, que ya no esperaba nada del mundo. Él no necesitaba una hija, y ella no esperaba un padre. Pero el destino, con su sabiduría silenciosa, los cruzó para que juntos sanaran lo que la vida les había roto. Si alguna vez te preguntaste si es posible encontrar familia donde no hay sangre, si el amor verdadero puede nacer en la adversidad, entonces esta historia es para ti. Aquí, en Leyendas Apaches, contamos historias que hablan directo al corazón, donde la bondad no es debilidad y el amor no necesita explicaciones. Son relatos que nos recuerdan que todos merecemos ser cuidados, escuchados, abrazados. Suscríbete al canal si tú también sientes que nadie debería pasar su vida sin alguien que lo quiera de verdad. Quédate hasta el final. Solo entonces descubrirás cómo un alma rota y una niña olvidada encontraron, en medio del silencio del desierto, algo más fuerte que el destino, el uno al otro. Decían los más viejos del poblado que las montañas hablaban cuando el cielo se quebraba, que los truenos no eran solo ruido, sino la voz de los espíritus que advertían a los hombres de lo que estaba por venir. Aquella noche, el viento soplaba con una furia tan antigua que parecía arrastrar siglos enteros. El cielo estaba gris, cargado de un peso que oprimía el pecho, y el aire traía consigo un olor espeso a tierra mojada, a ramas partidas, a miedo. En medio de ese caos de agua y sombras, un guerrero apache avanzaba solo, envuelto en su manto de pieles y en un silencio que ya le era costumbre. Su nombre era Nantan, que en su lengua significaba el que observa. Y eso hacía, observar. No hablaba mucho, no pedía nada, no esperaba gran cosa del mundo. Llevaba años viviendo apartado, entre los riscos, lejos del ruido de los hombres. Algunos decían que era porque había perdido a su familia, otros que había sido traicionado. Pero nadie sabía con certeza que lo había empujado al exilio. Solo él conocía el peso exacto de su soledad. Esa noche, como tantas otras, iba en busca de leña y raíces para sobrevivir el invierno. Pero algo lo detuvo. Fue un sonido apenas audible en medio del vendaval, como un lamento ahogado por la lluvia. Se detuvo, aguzó el oído. Volvió a escucharlo. No era animal, no era viento. Era algo más frágil, más humano. Con pasos lentos, se acercó a un claro donde la tierra se hundía formando una pequeña cuenca. Allí, entre ramas y barro, vio una figura encogida. Una niña. No tendría más de 5 o 6 años. Estaba empapada, temblando, con los ojos muy abiertos, como si el miedo hubiera quedado atrapado en ellos para siempre. Llevaba un vestido blanco hecho jirones, y sus pequeñas manos aferraban una manta rota que ya no la protegía de nada. Nadie más estaba con ella. Ningún adulto, ningún caballo, ninguna señal de un campamento cercano. Estaba sola, totalmente sola, y viva. Apenas.
Nantan no dijo nada. Solo se arrodilló despacio, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romperla. Le ofreció la palma abierta, sin hablar. La niña no retrocedió, pero tampoco se acercó. Lo miró con la expresión vacía de quien ha llorado tanto que ya no puede llorar más. El guerrero esperó. La lluvia golpeaba su espalda como agujas, pero él no se movía. Finalmente, ella estiró su mano. Fue un gesto minúsculo, tembloroso, pero suficiente. En silencio, la envolvió en su manto y la alzó en brazos. Caminaron durante horas. Él la sostenía con firmeza, como si fuera lo más valioso que había tenido entre sus manos. La niña no dijo ni una palabra. Se acurrucó contra su pecho, buscando un calor que no conocía. En algún momento del trayecto, se quedó dormida. Él sintió su respiración tibia contra la piel. Y algo dentro de él, algo que creía muerto hacía mucho, se removió. Al llegar a su refugio, una cueva oculta entre los riscos, Nantan encendió el fuego con manos expertas. La colocó cerca de las brasas, le secó el cabello, le quitó la ropa mojada con cuidado y la cubrió con pieles secas. Luego, preparó una infusión de cortezas y raíces para aliviarle el frío del cuerpo. No sabía su nombre. No sabía de dónde venía. Pero eso no importaba. Estaba viva. Y ahora estaba a su cuidado. Durante los primeros días, la niña no habló. Se limitaba a mirarlo, a veces con miedo, a veces con curiosidad. Él no la presionaba. No preguntaba nada. Le mostraba con gestos cómo usar sus manos para calentar piedras, cómo aplastar semillas para hacer una especie de harina, cómo recoger agua del musgo. Ella lo observaba en silencio, y poco a poco fue imitándolo. Empezó a moverse con menos torpeza, a mirar con más atención. Comía lo que él le daba. Dormía cerca del fuego. Ya no temblaba tanto por las noches. Nantan no era un hombre acostumbrado a hablar, pero tenía el don de enseñar sin palabras. Había aprendido, en su largo exilio, que el silencio también puede ser una forma de compañía. Que no todo debe decirse para ser comprendido. Cada mañana, antes del amanecer, salía a cazar o recoger lo necesario para sobrevivir. Y cuando volvía, encontraba a la niña sentada junto al fuego, con la manta en las rodillas, esperándolo. No pedía nada. Solo lo miraba. Y esa mirada empezó a cambiarlo. Porque algo en ella le recordaba a lo que una vez fue. A una hija que no pudo salvar. A una vida que se le escapó entre los dedos cuando aún creía en el mañana. El destino, caprichoso y sabio, le había puesto en el camino una nueva oportunidad. No para olvidar, sino para sanar. Y aunque no lo dijo en voz alta, Nantan entendió que esa niña no era una carga, ni un accidente. Era una señal. Un llamado. Un renacer. Así comenzó la historia de ambos. Una historia tejida con silencio, con fuego, con miradas que decían más que 1000 palabras. Una historia en la que dos almas solitarias, una marcada por la pérdida y otra por el abandono, empezaron a encontrarse sin saber aún lo profundo que sería ese lazo. Y en lo alto de la montaña, mientras el invierno se asentaba sobre los árboles, los espíritus guardaban silencio, porque sabían que algo sagrado acababa de comenzar. Los días se hicieron semanas, y las semanas, estaciones. El tiempo en las montañas no se medía por calendarios, sino por los colores del cielo, el canto de los cuervos y el crujido de la escarcha al amanecer. El invierno dio paso a una primavera tímida, aún cubierta de nubes, pero con pequeños brotes que anunciaban vida. En esa cabaña natural entre las piedras y los árboles, el guerrero apache y la niña blanca aprendieron a convivir como si siempre hubieran estado juntos. No había palabras entre ellos, pero tampoco hacían falta. El silencio, al principio incómodo, se volvió un lenguaje propio. Un lugar seguro. Un hogar.
Nantan observaba a la niña con una paciencia casi sagrada. No la apuraba, no la forzaba, no le exigía que hablara ni que sonriera. Sabía que algunas heridas no sangran por fuera, pero laten por dentro con cada respiración. La trataba con la misma delicadeza con la que se acaricia a un animal herido, con respeto, sin invadir. Le enseñó a reconocer los sonidos del bosque, a distinguir el canto del colibrí del coyote, a leer las huellas en la tierra y a sentir los cambios del viento antes de que llegara la lluvia. Y ella, como una semilla dormida bajo la nieve, empezó a abrirse lentamente. Primero fue una mirada más larga, más atenta. Luego, un gesto leve de asentimiento. Más tarde, una risa breve al ver a una ardilla torpe caer desde una rama. Y una tarde, mientras recogían leña, la niña tomó su mano. No dijo nada. Solo la sostuvo por un momento y luego siguió caminando. Pero ese gesto simple, tan pequeño en apariencia, llenó el pecho de Nantan de una calidez que hacía mucho no sentía. No era su hija. No compartían sangre, ni origen, ni lengua. Pero en ese instante, algo profundo y verdadero los unió. El nombre de la niña llegó mucho después. Una mañana, mientras limpiaban unas pieles junto al arroyo, ella recogió una piedra blanca, redonda, y la sostuvo entre las manos como si fuera un tesoro. Luego la señaló y dijo una palabra con voz apenas audible: Clara. Nantan comprendió que así la llamaban antes. Clara. Un nombre suave, como la luz que se cuela entre las hojas. Desde entonces, aunque rara vez lo pronunciaba, él la pensaba así. Clara. La niña sin sombra. La que trajo luz a su cueva de recuerdos. Clara comenzó a ayudar en todo lo que podía. Era ágil, lista, observadora. Aprendía rápido. Cazaba ratones con trampas que ella misma fabricaba. Clasificaba raíces por su color y textura. Sabía cuando el agua era buena para beber y cuando no. Nantan la dejaba hacer. No la sobreprotegía, pero tampoco la dejaba sola en los tramos difíciles. Caminaban juntos por senderos que solo él conocía, cruzaban riachuelos, compartían frutos silvestres, descansaban bajo los cedros. Ella ya no era solo una niña asustada. Era parte del bosque, parte de su vida. Sin embargo, Nantan sabía que el mundo no se detenía en las montañas, que en algún momento alguien podría venir, que Clara no era invisible. Y aunque no confiaba en los hombres de las llanuras, los blancos que comerciaban con armas y rompían promesas, tampoco quería negar la realidad. Una tarde, mientras ella dormía, tomó entre sus cosas una pequeña manta de lana deshilachada, la que ella traía la noche que la encontró. En una de sus esquinas, bordado con hilos ya casi desvanecidos, leyó un apellido. Lo anotó en su memoria. No haría nada con esa información aún, pero sabía que algún día, quizá, tendría que usarla. Lo que más le sorprendía a Nantan era cómo Clara lo miraba. Sin miedo. Sin juicio. Con una confianza que él no recordaba haber merecido jamás. Había conocido muchas miradas en su vida, las de la sospecha, la del desprecio, la del dolor. Pero aquella niña lo miraba como si fuera algo más que un hombre. Como si fuera un refugio. Una certeza. Y eso, sin que él lo buscara, lo transformó. Dejó de hablarle al bosque en susurros. Empezó a tallar figuras de madera para ella, pequeños animales que dejaba junto al fuego. Comenzó a cantar viejas canciones en su lengua natal mientras cocinaba. Y en lo profundo, donde ni siquiera el dolor había podido alcanzar, volvió a sentirse vivo. Clara, por su parte, empezó a soñar. A veces, al despertar, le contaba con gestos lo que había visto en su mente: un caballo blanco, una casa de muchas ventanas, una mujer que lloraba. Nantan la escuchaba sin interrumpirla. No le preguntaba si esos sueños eran recuerdos o fantasías. Solo la abrazaba con los ojos,
como quien custodia un misterio sagrado, porque sabía que en esos sueños habitaba parte de la verdad que ella aún no podía decir. Y así, sin darse cuenta, pasaron 3 años. 3 inviernos compartidos, 3 primaveras florecidas a sus pies. Clara ya no era una niña tan pequeña. Su cabello había crecido, su voz era más firme, y sus manos, aunque aún infantiles, tenían la destreza de quien ha aprendido a vivir con la tierra. A veces, cuando Nantan la miraba desde la distancia, veía en ella algo de las mujeres de su tribu. La misma fuerza silenciosa, la misma dignidad en la mirada. Y sentía orgullo, no de haberla salvado, porque sabía que no era eso. Ella también lo había salvado a él. Se habían encontrado en mitad del naufragio, y juntos habían construido una isla. Pero los espíritus del viento no duermen mucho tiempo. La calma que habían conocido no duraría para siempre. Algo, allá abajo en las llanuras, se estaba moviendo. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, el pasado, ese que parecía enterrado entre la nieve, estaba empezando a caminar hacia ellos. Porque ningún vínculo verdadero queda sin ser puesto a prueba. Y el amor, ese que nace sin palabras, también tiene que aprender a resistir el ruido del mundo. El verano llegó como una bendición dorada sobre las montañas. Los árboles, antes duros y desnudos, se cubrieron de hojas vibrantes, y el aire se llenó del zumbido constante de insectos y pájaros. Para Clara, aquel era el tiempo de mayor felicidad. Descalza, corría entre los arbustos con la ligereza de un cervatillo, persiguiendo mariposas o recolectando moras en su cesto de corteza. Nantan la seguía con la mirada, y aunque rara vez sonreía abiertamente, en sus ojos había un brillo distinto. Había encontrado algo parecido a la paz. Pero en el corazón de quienes han sufrido mucho, la alegría siempre se mezcla con una sombra. Y esa sombra empezó a crecer en silencio. Todo comenzó con un olor. Un día, mientras recogían salvia en un valle cercano, Nantan detuvo el paso de golpe. El viento traía un aroma distinto. No era de animal ni de fuego. Era el olor de grasa, hierro y sudor, el olor de los blancos. Sabía reconocerlo. Era el olor de los soldados, de los buscadores de pieles, de los que atravesaban las tierras sin pedir permiso. Se agachó, tocó la tierra, cerró los ojos. Huellas recientes. Hombres a caballo. 2, tal vez 3. No estaban lejos. No dijo nada a Clara. Solo le tomó la mano y la llevó de regreso al refugio por un camino distinto, más largo pero oculto entre los riscos. Aquella noche no durmió. Se sentó junto al fuego, con la lanza a su lado y los oídos alerta. La niña, al notar su inquietud, se quedó cerca, en silencio. No hizo preguntas. Sabía que algo había cambiado. Los días siguientes, Nantan hizo lo que no hacía desde que Clara llegó: escondió rastros. Cubrió las entradas, apagó el humo antes del amanecer, y cada noche regresaban por una ruta distinta. Clara colaboraba en todo, sin quejarse. Su instinto infantil, ya curtido por el abandono y la supervivencia, le decía que el peligro estaba cerca. Una tarde, mientras recogían agua del arroyo, escucharon un disparo. Lejano, pero claro. Clara dio un respingo y lo buscó con la mirada. Nantan ya tenía el cuerpo en tensión. Le hizo un gesto con la cabeza y, sin hablar, comenzaron a subir por una pendiente rocosa. Desde allí, ocultos tras un matorral, vieron el humo de una fogata en el valle. Un campamento improvisado. 3 hombres, todos blancos, bebían junto a un caballo ensillado. Uno de ellos sostenía en las manos una tela, y Nantan reconoció los colores. Era la manta. Aquella vieja manta bordada con hilos tenues, la que Clara traía la noche de la tormenta. El corazón del guerrero se endureció. El pasado había llegado. Y no venía en forma de memoria,
sino con botas, fusiles y la arrogancia de los que creen tener derecho sobre todo. Volvieron al refugio sin ser vistos. Esa noche, Clara no pudo dormir. Nantan tampoco. Él la miraba, dormida junto al fuego, y sabía que debía tomar una decisión. Tal vez esos hombres no la buscaban. Tal vez sí. Pero lo cierto era que Clara tenía un origen, una historia que no le pertenecía a él. ¿Qué hacer cuando lo que amas corre el riesgo de ser arrebatado? ¿Qué hacer cuando proteger significa, tal vez, dejar partir? Al día siguiente, Nantan cavó bajo una piedra plana y sacó algo que llevaba años escondido, una pequeña caja de madera con dos objetos. Una trenza de cabello amarrada con un lazo azul y un pedazo de tela bordado con símbolos de su pueblo. Pertenecían a su hija, a la hija que perdió cuando los soldados atacaron su aldea. Nunca encontró su cuerpo. Solo estas dos cosas y un silencio que se le incrustó en el alma. Llevaba años conviviendo con ese vacío. Ahora, al ver a Clara, entendía que no era solo el dolor lo que lo había alejado del mundo, era el miedo de volver a querer. Y sin embargo, la quería. Profundamente. No como a una sustituta, sino como a alguien única. Ella no había llenado el hueco de su hija perdida. Había creado un lugar nuevo. Y ese lugar ardía ahora con la amenaza de los forasteros. Esa misma noche, cuando Clara dormía, Nantan se acercó a la entrada del refugio y dejó que el viento le acariciara el rostro. Miró el cielo estrellado y habló con los espíritus. No les pidió venganza. No les pidió justicia. Solo pidió claridad. Entendía que la vida no le pertenecía a él, ni la de Clara ni la suya. Que todo era un préstamo sagrado. Que si debía soltarla, lo haría. Pero que, por favor, le mostraran el momento correcto. A la mañana siguiente, Clara despertó y lo encontró preparando su caballo. Había hecho 2 alforjas, una con alimento, otra con pieles y agua. Ella lo miró con ojos grandes. No preguntó a dónde iban. Solo entendió que era tiempo de moverse. Porque a veces, las respuestas no llegan en palabras, sino en pasos. Y así, con el corazón tenso y la mirada puesta en el horizonte, Nantan guió a Clara por un nuevo camino. Uno que no sabía a dónde los llevaría, pero que sabía necesario. El pasado los había alcanzado. Y ahora debían enfrentarlo juntos. El amanecer los encontró en movimiento. Nantan avanzaba con paso firme, su silueta recortada contra la niebla baja de los valles. Clara, envuelta en una manta tejida con hilos de colores apagados, lo seguía sin una sola queja. El bosque se abría ante ellos como un viejo conocido, con ramas que susurraban a su paso y raíces que crujían bajo sus pies. Era un camino que el guerrero conocía bien, una senda antigua que sólo los que escuchaban a la tierra sabían recorrer. No lo había pisado en años. Pero ahora, con Clara a su lado, cada paso parecía una oración. Durante los primeros días no hablaron. Nantan se aseguraba de que Clara comiera, de que descansara bien, de que sus pies no se lastimaran. Pero el silencio era espeso, cargado de pensamientos que ninguno de los dos se atrevía a decir en voz alta. El hombre sentía una mezcla de temor y resignación. Sabía que aquel viaje no era solo físico, sino interior. Lo llevaba hacia un pasado que había evitado mirar durante demasiado tiempo. Sabía que, en algún momento, tendría que decidir entre seguir protegiéndola en la sombra o entregarla a una verdad que podía separarlos para siempre. Una tarde, mientras descansaban bajo un roble enorme, Clara se acercó a él con una flor silvestre en la mano. No dijo nada, solo la colocó en su cabello con cuidado. Luego, apoyó la cabeza en su brazo. Nantan sintió como el mundo se detenía por un instante. Ella confiaba en él. No porque fuera su padre, ni porque la hubiera salvado una vez, sino porque, día tras día, había elegido quedarse a su lado.
Era un lazo tejido sin promesas, pero lleno de actos. Un amor que no necesitaba nombres. Esa noche acamparon cerca de un arroyo. El fuego chispeaba entre las piedras mientras el cielo se oscurecía en un azul profundo. Nantan, con la mirada clavada en las llamas, decidió contarle algo. No todo. Solo un fragmento. Le habló de su hija, de la última vez que la vio, del lazo azul y de los gritos que se perdieron entre el humo. No usó muchos detalles. Solo los justos. Clara no dijo nada. Solo se acercó y tomó su mano. Su pequeño gesto bastó para que Nantan entendiera que ella también cargaba preguntas sin respuestas. Dolor sin nombre. Una historia rota a la mitad. Al tercer día de marcha llegaron a un claro donde el sol caía directo sobre un círculo de piedras. Allí, Nantan se detuvo. Sabía que desde ese punto era posible divisar, con suerte, algún asentamiento en las tierras bajas. Subieron a una roca alta, y desde allí, como si el destino los estuviera esperando, vieron una columna de humo a lo lejos. No era humo de campamento. Era más denso, más oscuro. Una aldea. El guerrero se mantuvo inmóvil por largos minutos. Clara lo miraba con incertidumbre, como si presintiera que algo estaba por cambiar. Finalmente, él asintió. Bajaron con cautela, bordeando los arbustos, sin dejar rastro. Al llegar a los linderos del asentamiento, Nantan escondió a Clara en una grieta rocosa cercana, le pidió con una señal clara que no se moviera, y avanzó solo. No quería que la vieran aún. No sin saber quiénes eran. No sin entender si aquel humo tenía algo que ver con su historia. Entró al pueblo con paso lento, cubierto con su manto. Algunos lo miraron con desconfianza. Otros, con simple indiferencia. Nadie lo reconocía. Se acercó a un viejo comerciante que afilaba cuchillas y preguntó por los forasteros. El hombre, al principio huraño, terminó hablando. Le dijo que hacía 3 días, 3 hombres blancos habían pasado por allí preguntando por una niña perdida. Decían que era hija de una familia rica de la ciudad, que había desaparecido durante un viaje y que ofrecían recompensa. Mostraban una manta. Decían que la habían encontrado en una colina, después de una tormenta. Nantan sintió que algo se cerraba en su pecho. Era ella. Pero también era algo más. Una historia que aún no conocía del todo. Volvió al escondite sin ser seguido. Clara lo esperaba con los ojos bien abiertos, aferrada a una ramita que usaba como juguete desde que partieron. Nantan se sentó a su lado. No habló de inmediato. Luego, en voz baja, le dijo que había quienes la estaban buscando. Que tal vez, solo tal vez, alguien allá afuera la echaba de menos. Clara bajó la mirada. Durante un largo rato no dijo nada. Luego, sin levantar la cabeza, murmuró por primera vez una frase completa desde que la conocía: ellos me dejaron atrás. Fue como una piedra cayendo en un pozo sin fondo. Nantan sintió un escalofrío. No preguntó más. No le hizo contar detalles. Pero entendió. Clara no se había perdido. La habían perdido. Y ahora, quienes una vez la abandonaron, buscaban redimirse con oro o reputación. Pero ella ya no era la misma niña que lloraba bajo la lluvia. Era otra. Y él también. Aun así, decidió llevarla al pueblo. No para entregarla, sino para que ella decidiera. Porque parte del amor verdadero es ofrecer libertad, incluso cuando duele. La llevó de la mano hasta una colina desde donde se veía el asentamiento. Le habló con calma. Le dijo que podía ir con ellos si lo deseaba. Que tal vez tendría una cama, vestidos, pan caliente todos los días. Pero también le dijo que, si elegía quedarse, regresarían juntos al bosque, a la montaña, al hogar que habían construido. Clara lo miró largo rato.
En sus ojos había una mezcla de tristeza, miedo y certeza. Luego, con voz clara, le respondió lo que él no se atrevía a esperar: «Quiero volver contigo». Y en ese instante, sin saberlo, eligieron su destino. Uno que ya no dependería del pasado, sino de todo lo que habían aprendido el uno del otro. El regreso a las montañas no fue rápido ni sencillo. Nantan y Clara caminaban sin prisa, no por debilidad, sino por respeto al momento que acababan de vivir. Cada paso era una afirmación silenciosa de lo que habían elegido, no el camino más fácil, ni el más seguro, pero sí el más verdadero. No llevaban riquezas, ni promesas de un futuro brillante. Solo el vínculo que los unía y que ya no necesitaba explicación. El bosque los recibió con una calma nueva. Los árboles parecían menos hoscos, el viento más cálido, y hasta el crujido de las ramas bajo sus pies tenía un sonido más familiar. Volvían no como dos extraños que compartían refugio, sino como algo más cercano a una familia. Nantan apenas hablaba, pero en su mirada había una ternura contenida que Clara reconocía sin dificultad. Ella caminaba con la cabeza alta, ya no con la timidez de una niña perdida, sino con la determinación de alguien que había elegido su propio destino. Había crecido sin pedirlo. El abandono, el frío y el miedo la habían endurecido por dentro, pero el tiempo con Nantan la había ablandado justo donde hacía falta, en el alma. Ahora, mientras el sol ponía sombras largas sobre los caminos, parecía entender que su historia no tenía por qué repetirse, que podía echar raíces, aunque nadie se las hubiera dado al nacer. Al llegar a su antiguo refugio, todo seguía en su sitio. El fuego, apagado pero intacto. Las piedras, cubiertas de musgo. Las herramientas, donde siempre. Era como si el bosque hubiera sabido que volverían. Clara recorrió el lugar con ojos distintos. Ya no lo veía como un escondite, sino como su hogar. Con manos pequeñas pero ágiles, comenzó a limpiar, a ordenar, a encender la vida de nuevo entre aquellas paredes de roca y madera. Nantan la observaba desde la entrada, con el sol filtrándose entre las ramas sobre su rostro. No dijo nada, pero por dentro, algo en él se asentaba con una paz que no había conocido en años. El tiempo volvió a fluir con un ritmo más lento. Los días se llenaban de tareas sencillas: recoger frutos, reparar pieles, observar las estaciones. Pero en esa simpleza, Clara aprendía cosas que ninguna escuela podía enseñar. Aprendía a escuchar el silencio sin miedo, a leer los mensajes del cielo, a entender cuando una herida necesitaba descanso y cuando era mejor dejarla al viento. Nantan le hablaba más ahora, no con discursos, sino con relatos breves sobre la tierra, los animales, los antiguos del pueblo. Le contaba que los búhos traían advertencias, que las piedras redondas eran guardianas del alma, que el humo tenía memoria. Y Clara, en vez de preguntar por qué, simplemente lo aceptaba, como se acepta una caricia. Hubo una tarde en particular que quedó grabada en la memoria de ambos. Clara había tallado un pequeño colibrí en madera, imitando los que había visto junto al arroyo. Se lo dio a Nantan sin decir una palabra. Él lo tomó entre sus manos callosas y lo sostuvo un largo rato, como si contuviera algo frágil. Luego la miró, con esa mirada profunda que no necesitaba traducción, y le dijo: «Tú también eres pequeña, pero traes vida donde tocas». Fueron pocas palabras, pero a Clara le bastaron. Era la primera vez que él le decía algo así. No era una frase bonita, era verdad. Y esa verdad se convirtió en raíz. Poco a poco, Clara fue dejando de ser la niña que necesitaba protección. Comenzó a ir sola a buscar ramas secas, a cuidar el fuego cuando él salía a cazar. Sabía cómo mantener el refugio, cómo preparar infusiones, cómo identificar los sonidos que no pertenecían al bosque. Pero lo más importante es que también sabía cuando Nantan necesitaba silencio, o compañía, o simplemente una presencia junto al fuego. Se entendían sin hablar demasiado.
y en esa comprensión mutua había algo más fuerte que la sangre. Pero a pesar de todo, Nantan no olvidaba lo que habían vivido. Sabía que la vida podía cambiar en un segundo, que lo que parecía eterno podía deshacerse como humo. Por eso, empezó a preparar a Clara de forma distinta. Le enseñó a orientarse con las estrellas, a construir un refugio con ramas y barro, a esconderse sin dejar rastro. No por miedo, sino por respeto al mundo. Porque amarla también significaba hacerla fuerte. Clara no protestaba. Sabía que ese amor callado, lleno de enseñanzas, era lo más cercano a un legado. Y lo valoraba. A veces, por las noches, mientras el fuego crepitaba y la lluvia golpeaba suave el techo de pieles, Clara se recostaba cerca de él y hablaba. No de lo que recordaba, sino de lo que imaginaba. Decía que, si algún día eran 3 en vez de 2, le gustaría enseñar a otro lo que Nantan le había enseñado a ella. Que tal vez, si la tierra lo permitía, podrían plantar un árbol juntos. Uno que creciera allí donde el dolor había sido enterrado. Él no respondía con palabras, pero su gesto al echar más leña al fuego decía suficiente. Era su forma de decir, sí, hija, algún día. Porque aunque nunca lo dijeron, aunque nunca se pusieron nombres, Nantan ya la sentía como suya. No por posesión, sino por entrega. Porque había elegido estar. Porque ella había elegido quedarse. Porque los dos, desde su propio vacío, se habían dado aquello que no sabían que necesitaban. Y así pasaron las estaciones. El invierno volvió, esta vez menos cruel. El fuego ardía siempre, y la cueva ya no era refugio de emergencia, sino morada. Afuera, el mundo seguía su curso. Las ciudades, los caminos, las familias que la habían olvidado. Pero en lo alto de la montaña, entre nieve y corteza, 2 almas tejían su historia con hilos invisibles. Una historia que no aparecía en libros, ni en mapas, pero que era real. Tan real como el calor de un abrazo al final del día. Aquel invierno trajo consigo un frío más hondo, no solo en la tierra, sino también en el alma. Durante días enteros, la nieve cubrió los senderos como una sábana espesa, ocultando incluso los rastros más recientes. El viento bajaba de las cimas con aullidos antiguos, y los animales se escondían más temprano, dejando al bosque en un silencio que pesaba en los huesos. Clara y Nantan lo soportaban como se soportan las cosas inevitables, sin quejas, con paciencia, mirando al fuego como si en su danza encontraran un refugio. Pero el frío no era lo único que se avecinaba. Algo más, algo invisible, se arrastraba entre las ramas, más silencioso que el hielo, más peligroso que los lobos. Y estaba a punto de poner a prueba todo lo que habían construido. Todo comenzó con un detalle menor, uno que solo alguien como Nantan, acostumbrado a escuchar los murmullos de la tierra, podía notar. El arroyo, que nunca se había secado por completo, amaneció una mañana sin correr. Las piedras estaban secas, y el aire olía a humo. No al humo limpio de la madera que calienta, sino al humo sucio, lejano, del carbón, del aceite, del hombre. Nantan no dijo nada, pero esa noche no durmió. Estuvo en vela, con la lanza junto a él y el oído atento al crujido de cada rama. 3 días después, Clara salió sola por leña. Era una tarea que ya hacía con soltura. Pero esa vez no regresó a la hora acostumbrada. El sol bajó, el viento cambió, y la cueva se fue llenando de una ausencia espesa. Nantan salió sin pensarlo, dejando todo atrás. El bosque estaba oscuro, cubierto de sombras que parecían moverse. Caminó rápido, siguiendo rastros que solo él podía ver, una rama partida, una piedra movida, un hilo de tela atrapado en una espina. Y entonces la vio, una figura a lo lejos, cerca del viejo roble partido, rodeada por 2 hombres armados. Clara estaba de pie, sin llorar, sin moverse. Uno de los hombres sostenía su brazo,
El otro revisaba una bolsa de cuero. Eran forasteros, no del asentamiento cercano, sino de más lejos. Sus rostros eran ásperos, sin expresión, y sus ojos tenían esa mirada que solo reconoce lo que puede ser vendido o cambiado. Clara los miraba sin miedo, como quien ya ha entendido que la vida no siempre es justa. Nantan se acercó sin hacer ruido, como una sombra, como el viento. Cuando el primer hombre sintió su presencia, ya era tarde. Un movimiento certero, y su lanza le rozó el hombro, haciéndolo caer. El otro retrocedió, levantando las manos, balbuceando palabras que Nantan no escuchó. No hablaba su idioma. No le hacía falta. Su rostro hablaba por él. Clara corrió hacia él y se aferró a su costado. No temblaba, no lloraba. Solo estaba ahí, entera. Él la cubrió con su manto, miró a los hombres con la misma calma con la que mira el fuego que está por apagarse, y luego se fue. No dijo una palabra. No se giró. Y los hombres, por alguna razón que ellos mismos no podrían explicar después, no lo siguieron. Esa noche no durmieron en la cueva. Buscaron refugio más arriba, en una grieta protegida por rocas. Nantan encendió una fogata pequeña, apenas lo suficiente para calentar sus manos. Clara se quedó en silencio largo rato. Luego, sin mirarlo, le preguntó si alguna vez había sentido miedo. Él la miró. Le tomó la mano. Y respondió con honestidad, sí. Pero el miedo no es para los cobardes. Es para los que tienen algo que perder. A la mañana siguiente, el bosque parecía distinto. Como si lo que había ocurrido la noche anterior hubiera dejado una marca. Nantan decidió que no podían quedarse allí. No por miedo a esos hombres, sino porque sabía que, tarde o temprano, el mundo volvería a buscarla. Y no siempre estarían listos. Así que se adentraron en una zona más alta, más inhóspita, donde el aire era más delgado y la tierra más dura. Allí construyeron un nuevo refugio. No una cueva esta vez, sino una pequeña choza hecha con ramas, pieles y piedras, escondida entre los pliegues de la montaña. Un lugar aún más lejos de todo. Allí, en esa altura donde casi nadie llegaba, pasaron semanas sin ver otra alma. Clara aprendió a sobrevivir con lo mínimo. A calentar el agua con piedras calientes, a cazar pequeños animales con trampas de cuerda, a cubrir las entradas con nieve para que no se notara su paso. Pero también aprendió otra cosa, más valiosa, a confiar en su intuición, en su fuerza, en ese fuego interior que Nantan, sin saberlo, había alimentado todos esos años. Nantan, por su parte, entendía que ya no era solo su deber protegerla. Era su honor cuidarla como igual. Clara ya no era una niña indefensa. Era alguien que había resistido el abandono, el miedo y la amenaza, y había elegido no volverse piedra por dentro. Había elegido la vida. Había elegido a él. Y eso, en el alma de un guerrero apache, significaba todo. En esa soledad compartida, Clara comenzó a escribir. No con tinta, sino con símbolos en la piedra, con trazos en la madera, con figuras talladas que contaban lo que vivían. No quería olvidar. Y no quería que el mundo olvidara. Nantan la observaba desde la distancia, respetando su espacio. Sabía que todo lo que ella grababa no eran solo recuerdos, eran raíces. Las raíces invisibles de una historia que no comenzó en la sangre, pero que se había hecho carne. Y aunque el mundo allá abajo seguía girando, entre guerras, ciudades y nombres perdidos, en lo alto de aquella montaña, dos seres humanos resistían. No por fuerza, sino por amor. Porque en el corazón del invierno, y en medio de todas las pruebas, lo único que de verdad los mantenía en pie era saber que no estaban solos. Las estaciones pasaban como páginas de un libro escrito sin prisa. A medida que el tiempo dibujaba arrugas más hondas en el rostro de Nantan y alargaba el cuerpo de Clara,
su vínculo se volvía más sólido, más sereno, más profundo. Ya no eran un guerrero solitario y una niña perdida. Ahora eran dos almas entrelazadas por la experiencia compartida, por la mirada que se comprende sin necesidad de palabras, por el dolor que sanaron juntos. En lo alto de la montaña, en ese refugio apartado del ruido del mundo, la vida no era fácil, pero era verdadera. Y eso bastaba. Una mañana de otoño, mientras Clara recogía ramas secas cerca del arroyo helado, Nantan tallaba un trozo de madera vieja. Sus manos, aunque ya más lentas, seguían firmes, sabías. Llevaba días dándole forma a una figura que solo existía en su memoria. Era un rostro femenino, sereno, de ojos cerrados y cabello suelto. No era el rostro de Clara, ni el de su hija perdida. Era una mezcla de ambas. Una síntesis. Una representación de la vida que había renacido en él a través del amor que dio y recibió. Cuando la terminó, la colocó junto al fuego, sobre una piedra lisa. No dijo nada. Pero cuando Clara la vio, supo que era una ofrenda. Una forma silenciosa de decir gracias. Ese día, Clara le preguntó algo que nunca antes había dicho en voz alta. Le preguntó si podía tener un nombre nuevo. No para olvidar el anterior, sino para honrar lo que había vivido. Un nombre que no viniera de quienes la dejaron atrás, sino de quienes la ayudaron a encontrar su lugar. Nantan la miró largo rato. Luego se levantó, tomó una piedra afilada y se acercó a una gran roca blanca detrás de la choza. Con movimientos lentos pero decididos, comenzó a grabar símbolos. Clara se acercó y observó cómo nacía, uno a uno, el nombre que desde entonces la acompañaría. La llamó Tayen, que en su lengua significa nuevo amanecer. No era un nombre cualquiera. Era uno que solo se entregaba cuando una vida renacía después del dolor. Clara, ahora Tayen, lo repitió en voz baja, como si lo saboreara. Le gustó cómo sonaba en su boca, cómo resonaba en su pecho. No borraba su pasado, pero le daba forma. No le cerraba heridas, pero las honraba. Desde ese día, Tayen dejó de mirar hacia atrás con miedo. Empezó a mirar hacia adelante con calma. Durante ese otoño, Nantan se dedicó a enseñarle los últimos conocimientos que guardaba. Sabía que su cuerpo ya no respondía como antes. La caza era más difícil, los huesos dolían al despertar y los trayectos largos le dejaban sin aliento. No era un hombre débil, pero comprendía que el tiempo le estaba hablando. Por eso, le entregó todo lo que había aprendido, los signos de los árboles, las huellas del ciervo, el lenguaje del humo, el poder del silencio. Tayen escuchaba con atención, no solo con los oídos, sino con el corazón. Aprendía con gratitud, como quien recibe un tesoro que no se puede pesar. Una tarde fría, mientras preparaban carne seca para el invierno, Tayen le preguntó a Nantan por qué nunca había dejado las montañas. ¿Por qué eligió la soledad cuando el mundo ofrecía caminos más fáciles? Él no respondió enseguida. Miró al fuego. Respiró hondo. Y luego dijo, con voz serena, porque aquí el alma respira. Y porque después de perderlo todo, comprendí que solo lo que nace del silencio es verdadero. Ella asintió. Sabía que esa verdad también era suya. Los días acortaban su luz. El invierno se anunciaba con heladas tempranas. Pero dentro del refugio, el calor del fuego y de la compañía bastaban. Tayen cocinaba mejor que nunca, tejía pequeñas bolsas de hierbas curativas, preparaba infusiones con hojas que recolectaba según las fases de la luna. Nantan la observaba con una mezcla de orgullo y ternura. En su mirada ya no había soledad. Había plenitud. Porque entendía que aunque el tiempo le quitara fuerzas, le había regalado lo más importante, una hija del alma. Una mañana, el guerrero no se levantó al alba, como solía hacerlo. Tayen, extrañada, se acercó a su lecho.
Nantan dormía profundamente, con una expresión en paz. Su respiración era tranquila, pero sus párpados no se movían. Pasaron las horas, y no despertó. Tayen no entró en pánico. Se sentó a su lado, le tomó la mano, y permaneció así todo el día. Por la noche, encendió una vela y comenzó a cantarle en voz baja las canciones que él le enseñó. Cantó hasta que el sueño la venció. Al amanecer, Nantan abrió los ojos. La miró con una ternura antigua. Le susurró apenas, «Ya estás lista». Fue la única vez que le dijo eso. Y fue suficiente. En los días siguientes, Tayen cuidó de él con amor absoluto. No porque estuviera enfermo, sino porque el cuerpo, simplemente, estaba cansado. La vida en la montaña no era para siempre. Era un puente. Y el de Nantan ya estaba llegando a su fin. Una noche, mientras la nieve caía suave y el viento apenas se oía, Nantan cerró los ojos para siempre. Tayen no lloró en ese momento. Lo envolvió en pieles, colocó a su lado la figura de madera tallada, y lo enterró en la colina más alta, donde se veían las estrellas con claridad. Allí, grabó su nombre con las mismas manos que él le había enseñado a usar. Luego, se sentó junto a la tumba y miró al cielo. No estaba sola. No lo estaría jamás. Porque aunque Nantan ya no caminara junto a ella, lo llevaba en cada paso, en cada gesto, en cada amanecer. Su nombre, Tayen, ya no era solo suyo, era de ambos, compartido, vivo, como todo lo que verdaderamente importa. Pasaron los años. El viento siguió peinando las montañas, la nieve regresó cada invierno, y el bosque, en su sabiduría muda, fue testigo del paso del tiempo. Pero allá arriba, en aquel rincón secreto de la sierra, Tayen seguía viviendo. Ya no era una niña, ni siquiera una joven. Era una mujer hecha de tierra, de cielo, de memoria. Sus manos, firmes y curtidas, sabían cómo tallar la piedra, curar con raíces y preparar fuego con un solo soplo. Pero lo más valioso que conservaba no era su destreza, sino la forma en que miraba al mundo, con la ternura de quien ha sufrido sin rendirse y la claridad de quien ha amado sin condiciones. Cada mañana, Tayen saludaba al sol desde la cima de la colina donde reposaban los restos de Nantan. No le hablaba siempre. A veces solo se quedaba allí, en silencio, permitiendo que el viento le acariciara el rostro como una mano invisible. Otras veces le contaba cosas, como había dormido, que animales había visto en el río, o simplemente que aún lo extrañaba. No era tristeza lo que llevaba dentro, sino algo más profundo. Un agradecimiento silencioso. Porque gracias a él, había aprendido que el alma no necesita tener raíces de sangre para echar raíces de verdad. A medida que los inviernos pasaban, comenzaron a llegar a las montañas personas que huían del mundo de abajo. Gente sola, herida, desplazada. No eran muchos, pero cada tanto aparecía alguien, una mujer con un hijo en brazos, un joven sin rumbo, un anciano que había perdido su casa. Tayen no los buscaba, pero los encontraba. O mejor dicho, ellos la encontraban a ella. Atraídos quizá por ese fuego que no se ve, pero se siente. Por esa paz callada que emana de quienes han hecho las paces con su historia. No los recibía con discursos ni con promesas. Solo les ofrecía un lugar donde sentarse, un cuenco de sopa caliente y su mirada limpia. Algunos se quedaban unos días y luego partían. Otros se quedaban para siempre. Sin quererlo, Tayen fue formando una pequeña comunidad. No una tribu en el sentido tradicional, sino algo más íntimo. Un círculo. Una red de almas que, como ella, sabían lo que era empezar de nuevo. Y aunque nunca se proclamó como líder, todos acudían a ella cuando necesitaban guía, consuelo o simplemente escuchar un silencio que no juzga. Entre aquellos que llegaron, había niños. Algunos con sus padres, otros huérfanos.
Y fue con ellos que Tallien desplegó lo mejor de sí. Les enseñaba a leer la tierra, a respetar el fuego, a tallar figuras en madera como Nantan le enseñó a ella. Pero más que todo, les enseñaba a mirar, a ver más allá del miedo, más allá del abandono, más allá de las cicatrices. Les hablaba de un hombre sabio, silencioso, que una vez la recogió de la lluvia y la cuidó como si fuera de su propia sangre. Nunca lo llamaba padre, pero los niños sabían que eso era lo que había sido. Un día, uno de ellos, un muchacho de ojos claros y cabello rebelde, le preguntó por qué nunca bajaba al valle, por qué no buscaba su pasado. Tallien sonrió, no con burla, sino con dulzura. Le dijo que el pasado vendrá solo cuando quiera ser encontrado, pero que el alma vive donde se elige amar. Y ella había elegido. No había nada allá abajo que pudiera explicarle quién era. Todo lo que necesitaba saber ya estaba allí, en cada rincón de esa tierra que la vio crecer en silencio. Con los años, los relatos de Tallien se volvieron parte de la montaña. Los nuevos llegados los contaban al calor del fuego, como si fueran leyendas. Algunos creían que era un cuento, la niña blanca que sobrevivió a la tormenta, el guerrero apache que la crió con nobleza, el refugio secreto donde renació el amor. Pero para quienes la conocían, no era leyenda. Era verdad. Una verdad viva, palpable, como el humo que sube al cielo y se mezcla con el viento. Tallien no temía a la muerte. Decía que el alma no muere, solo cambia de forma. Que Nantan seguía con ella cada vez que el fuego crepitaba sin motivo, cada vez que un colibrí se detenía en su ventana, cada vez que una niña la miraba con los mismos ojos que ella alguna vez tuvo. No necesitaba verlo para saberlo. Lo sentía en la piel, en los huesos, en la voz que a veces le hablaba desde adentro cuando el silencio era absoluto. Cuando llegó su hora, muchos inviernos después, cuando su cabello ya era blanco como la nieve que la vio nacer de nuevo, Tallien se acostó junto al fuego, respiró hondo y sonrió. No había miedo en su gesto, solo calma. Como quien cierra los ojos al final de una historia que fue difícil, hermosa y verdadera. Los suyos la cubrieron con la misma manta que Nantan le había dado aquella primera noche. Y la enterraron junto a él, en la colina alta, bajo el cielo limpio. No se colocó una cruz. Solo una piedra blanca con un símbolo tallado, el mismo que Nantan grabó cuando le dio su nombre. Porque eso era lo que Tallien dejó atrás, no una tumba, sino un símbolo. Una enseñanza. Un refugio. Y cuentan, todavía hoy, que cuando el viento sopla fuerte entre los pinos y el cielo se cubre de nubes como en aquella noche lejana, algunos logran ver dos figuras caminando juntas entre los árboles, un guerrero de mirada profunda y una niña de vestido blanco, ya convertida en mujer. No hablan. No corren. Solo caminan en paz, como quien ha regresado para siempre al lugar donde vive el alma. Y allí, en lo más alto de las montañas, donde el mundo ya no duele, continúa latiendo su leyenda. Así termina esta historia, una historia sencilla, pero llena de verdad. La de una niña olvidada por el mundo y un guerrero marcado por el dolor, que juntos aprendieron a sanar, a confiar y a amar sin condiciones. No fueron héroes en el sentido que muchos entienden. No ganaron batallas, no buscaron gloria. Pero dejaron algo mucho más valioso, un ejemplo de humanidad. De ese amor que no necesita palabras, de ese vínculo que nace del alma y echa raíces donde antes solo hubo vacío. En lo alto de aquellas montañas, sin testigos ni aplausos, se forjó una familia distinta, una que no dependía de la sangre, sino de la elección diaria de cuidarse, de permanecer, de mirar al otro con compasión. Si esta historia ha tocado algo en tu corazón, te invito a que lo compartas en los comentarios. A veces, poner en palabras lo que sentimos nos ayuda a comprendernos mejor y también a acompañar a otros que tal vez están pasando por lo mismo. Y si aún no estás suscrito al canal, hazlo ahora, si crees que el amor verdadero puede nacer en los lugares más inesperados y que toda alma,
por rota que esté, merece ser abrazada con ternura. Nos vemos en la próxima leyenda. Hasta entonces, cuida tu fuego.